Saludo a todos los participantes. Mi nombre es Denis Caña, me presento de nuevo, aunque la mayoría provienen del curso anterior de SketchUp, de los participantes que vi inscritos, ya estaban desde el curso anterior. Entonces, bueno, vayamos directamente al grano. Lo primero, presentarles de nuevo un poco la plataforma, en qué consiste. Es algo parecido a lo que ya habíamos visto del curso anterior, pero veámoslo rápidamente por si acaso hay alguien que no recuerde. Eh, Del curso anterior tengo pendiente precisamente contigo, Yamira Ramírez, que me hiciste unas preguntas con respecto a que no te abría el archivo. Yo lo probé y funciona todo bien. En todo caso, podemos revisar ahorita, después que haga la presentación, qué te puede estar pasando o si ya lo resolviste, ¿no? El problema que tenías. Ahorita revisamos eso. Entonces voy a compartir mi pantalla. El curso funciona exactamente igual. Por acá vamos a conseguir el centro de mensajes. Y aquí están alojados los videos del curso. Aquí en recursos de clase y van a tener todos los videos disponibles. Igualmente, para los que tenían la duda del curso anterior, funciona las 24 horas y los 7 días que dura el curso. Incluso la siguiente semana también pueden acceder a ellos sin ningún problema. Escuché un micrófono por allí. Ok, déjenme cerrar por acá. Igual acá vamos a tener el calendario, la biblioteca. Criterio de evaluación es exactamente el mismo de la clase anterior, 15 puntos para aprobar el curso y deben entregar la actividad. En este caso, la actividad es basado en el archivo que ya ustedes modelaron. Tiene que ser basado en ese. Voy a revisar el chat un momento acá. Van a estar, van a estar las actividades activas ambas plataformas, la del curso anterior y la de este. Sí. Lo que no está disponible es la carga de las actividades, pero los videos sí. Ya la carga de actividades para el anterior va a estar hasta el día miércoles, ¿no? De todas maneras, yo reviso ahorita con, con el servicio técnico a ver si todo está correcto. Me conecté 2 veces, no puedo oír en la compu, pero lo veo en grande, lo oigo en el celular. Ah, bueno, ese es un problema de tu configuración allá. Ok, continúo. Voy con la plataforma. Recuerden leer las normas, exactamente lo mismo del curso anterior. Los que no hayan o estén ingresando solamente para este curso, bueno, me imagino que la mayoría ya vienen del curso anterior. Entonces, lo mismo, deben leer estas, eh, esas recomendaciones que aparecen allí y cómo cargar las actividades. Igualmente, por acá van a poder enviarme los mensajes. Y aquí están las actividades cargadas. Y aquí para mí ya está disponible el renderizar la estructura, comenzar actividades. De todas maneras voy a revisar si ya está activo para todos. Ok, entonces vamos directamente con el programa. Primero que nada, por favor, si no ven algo que yo esté haciendo, avísenme por el chat. No. Ustedes ya deben tener un modelo parecido a esto, ¿no? O muy igual, si siguieron los planos al pie de la letra, deben tener esto. Como les dije, no estamos viendo el 100%, pero por lo menos las estructuras sí deben ser lo mismo del plano, porque obviamente todo se va a basar en eso, entonces no debería haber demasiadas discrepancias con esto. Con los ventanales sí puede ser que haga excepciones, porque son bastantes, entonces aquí iba uno, aquí va otro, y aquí va una puerta. Ya eso se lo dejo a su creatividad, pero el resto de la estructura, la escalera y todo eso sí debe estar allí.
hablemos ya directamente de Virrey. Voy a hacer la prueba. De hecho, déjame responder la pregunta tuya de Yamira Ramírez, creo que era la persona que tenía el problema. Lo voy a hacer aquí en vivo y directo para que entiendan, ¿no? Si hay alguna problemita allí que hubo. Voy a guardar acá, voy a abrir uno nuevo en metros. Luego voy a venir aquí a File, Import, y voy a buscar el archivo que en mi caso es este. Aquí en opciones, lo voy a colocar o revisar. Suele estar en metros, pero revisen lo que esté en metros porque el plano fue dibujado y import. Eso es lo que debe ocurrir. Ya aquí es simplemente comenzar a dibujar cada parte, respetando las capas. Ustedes deben crear una capa nueva para cada objeto y agrupar, tal como está explicado en la sesión anterior, ¿no? Eso ya lo expliqué y también está explicado en los videos anteriores. Entonces, si alguno de ustedes no puede realizar esta operación que yo realicé ahorita, por favor, infórmenme para corregir y ver qué es lo que está pasando allí, porque el archivo que yo estoy usando aquí es exactamente el mismo de AutoCAD que está disponible para ustedes. Ok, vuelvo al archivo anterior. Entonces hablemos de Virrey, ¿no? Que es lo que nos compete para esta semana. Lo primero que hay que decir de Virrey es que no viene instalado con SketchUp, deben instalarlo aparte, es un plugin y funciona como un motor de renderizado. ¿Qué es un motor de renderizado? Simplemente toma todo lo que tengamos acá y lo convierte en o lo interpreta, eso significa renderizar, en una imagen fotorrealista, o sea, que simula la realidad. Y dependiendo de varios factores, uno de ellos es la configuración, la otra es el propio modelo. El modelo tiene que ser también, obviamente, realista con todos sus detalles. Eh, de eso va a depender el resultado, ¿no? Pero más que nada de la configuración también. Obviamente, si el modelo no es realista, bueno, no hay mucho que hacer allí. Pero la mayoría de nosotros va a trabajar basado o en un plano previo que hayamos hecho en AutoCAD o nos los pasan si solamente vamos a hacer los renders, entonces no debería haber mayor problema con ese tipo de cosas. Lo que sí hay que respetar, obviamente, el plano como tal, los detalles. Los detalles ayudan mucho, no simplemente la textura, sino la acción, el decorado, todo eso ayuda a que se vea mucho más realista. Pero bueno, el procedimiento en cualquier caso va a ser el mismo que vamos siguiendo hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿dónde se consigue V-Ray? ¿Dónde lo comenzamos a utilizar? En esta sesión solamente se lo voy a presentar y voy a hacer una introducción de el plugin. Y en la siguiente yo voy a hacer una demostración de la colocación de los materiales y más o menos el mismo procedimiento que ustedes deben seguir, pero ustedes sí lo van a hacer todo completo, ¿no? Con todos los materiales a cada cosa. Yo simplemente voy a hacer una demostración de alguno de ellos y de cómo se renderiza. Entonces, una vez instalado, le va a aparecer aquí en el menú Extension. Bajamos hasta V-Ray y aquí les va a aparecer todas estas opciones. No se preocupen por tantas opciones, no las vamos a usar desde aquí, no. La usamos desde otra barra que ya les voy a mostrar. Pero si quieren entrar desde acá, entran por esta opción, Asset Editor. Esa es la que debemos conocer de este menú en particular, ¿no? También pudiera servirnos la de las luces, pero ya vamos a ver que la mayoría de estas opciones es mucho más sencillo aplicarlas desde la barra de Virrey. Entonces vamos a buscar esa barra. ¿Dónde está alojada? Está aquí en View, Toolbars, y vamos a bajar. Al final van a aparecer estas barras que al principio dicen V-Ray for SketchUp, V-Ray Light, V-Ray Object y V-Ray Utility. Entonces,
La que vamos a usar de momento es esta, V-Ray Sketch. La de V-Ray Lite también es bastante útil, pero la vemos cuando estemos en esa parte de las luces, ¿no? Entonces, la barra es esta. Igualmente la pueden colocar por donde deseen y hay un nombre que deben conocer desde un principio porque vamos a acceder a él a través de ese nombre, de ese icono, que es el primero y es Asset Editor. Allí van a conseguir todo el reino. Los demás son utilidades. Este es para iniciar el proceso de renderizado. Entonces, este es el Asset Editor. Dependiendo de la versión, ha cambiado poco o prácticamente nada desde hace como 3 o 4 versiones. En teoría, podemos trabajar con la versión 4 y casi todo es igual a lo que vamos a ver. Para ya trabajar es la 5.4, pues ya está muy probada. Hay algunas cosas nuevas que han incluido en la última versión, pero en realidad son bastante específicas para ciertas cosas. De resto, el funcionamiento y la configuración de la interfaz de el plugin es exactamente el mismo que estamos viendo acá. Entonces, lo primero que debemos conocer de él son estos iconos de acá arriba y algunos de por acá abajo que ya los vamos a explicar también, ¿no? El primero hace mención a los materiales. ¿Qué vamos a conseguir acá? Vamos a poder crear materiales. Voy a detener un momento en el tema de los materiales porque es importante entender una cosa, ¿no? En SketchUp tenemos el apartado materias. Y aquí yo pudiera colocar materiales, coger por ejemplo ladrillos y se los coloco a esto. Y me va a aparecer esto yo lo puedo configurar, cambiar el tamaño acá, X cosas. Estos materiales no los podemos utilizar para V-Ray. Para poder utilizar V-Ray debemos crear cada uno de los materiales directamente en V-Ray. Obviamente, ya todo eso está explicado en los videos y también yo lo voy a explicar en su momento, que es la siguiente sesión. Hablaré más a fondo de los materiales, ¿no? Pero les recomiendo también, vean obviamente los videos porque allí sí está todo ya con calma, todo explicado y qué es lo que deben hacer para crear cada tipo de material. Yo ahorita voy a hacer un pequeño repaso de la interfaz en general y de los materiales hablamos la semana que viene. Todos los materiales van a estar acá. Yo voy a crear uno para que me aparezca de esta manera. Entonces, me va a aparecer aquí el material y aparece con ese nombre, Generic. Es un material genérico y que se comporta de esta manera. O sea, tal como lo estamos viendo aquí en el preview, es lo que obtendríamos al renderizar, ¿no? Obviamente, un solo material es insuficiente para prácticamente cualquier cosa. Son miles y miles de materiales que vamos a tener disponibles. Y esos materiales van a aparecer aquí, en este lado. Si no les aparece, tienen que desplegar en esta flechita que es bastante pequeña, pero allí está, en la mitad de la interfaz.
y se despliega esta parte. La lista de materiales me va a aparecer aquí. En este momento yo tengo que cargarlas, no la voy a cargar porque tengo que buscarlas. eh, y por alguna razón no me aparecen acá, entonces tengo que buscarlas. De todas maneras, no voy a hablar de ellos ahorita, no hay problema con eso. La siguiente sesión sí lo van a estar disponibles allí. Entonces, este sería, por ejemplo, mi primer material. Cada material va a tener toda una serie de características que son los que me van a permitir crear todos los materiales que yo quiera, ¿no? Eh, por acá tenemos, para cambiar el color, yo le puedo colocar cualquier color basado en RGB o si alguno de ustedes ha trabajado en algún momento con Photoshop, sabrán que el RGB, que es la forma de codificar el color para las pantallas, R para el rojo, para el color rojo, G para el green, color verde, y B para el blue, para el color azul. Con esos tres colores se crean toda la gama de colores que vemos en una pantalla, ¿no? Es distinto cuando vamos a imprimir. Para imprimir sí hay que pasarlo a CMYK, que es otra tecnología, que es la que permite hacer impresiones con colores precisos, ¿no? No es igual imprimir directamente un archivo RGB que uno CMYK. Va a haber discrepancia en los colores, ¿no? RGB es únicamente para las pantallas de los monitores, incluso los televisores antiguos, los nuevos, los de plasma, 2K, 4K, lo que ustedes quieran, funciona. Los teléfonos funcionan con esta tecnología RGB. Entonces yo variando este número voy a tener cualquier color que yo necesite. El problema es que en Photoshop y en casi cualquier programa de edición gráfica, este rango que aparece aquí no va de 0 a 1, sino que va tal cual está aquí, de 0 a 250. Entonces es el código o el estándar que se utiliza en prácticamente todos los programas de edición de imagen y de video y creación de imágenes y todo esto. Es indiferente, esto simplemente funciona como un rango. Yo lo puedo usar sin ningún problema, pero es importante que sepan que está aquí este código. ¿Por qué? Porque las marcas suelen tener un manual precisamente de eso, un manual de marca, donde te dice el código RGB de sus colores de marca, ¿no? Los logotipos, lo que van a usar el personal, incluso las tiendas suelen tener un manual de marca, eh, sobre todo en la parte comercial, ¿no? Pues tal vez en la parte arquitectónica, obviamente también vamos a manejar colores, pero suelen ser escogidos por el arquitecto en el momento, junto con su cliente. Sin embargo, eso también está regido por RGB. Entonces aquí yo puedo crear, variando estos colores, yo puedo crear prácticamente cualquier color que necesite. Los monitores como tal también trabajan con esta tecnología aquí, que es lo mismo, pero es otra forma de entender que es el HSB. Parecido, solo que aquí no estamos manejando un color, cada color por separado, sino grupos de códigos en un solo, con este solo slider, ¿no? Fíjense que yo aquí, al desplazarme de un lado a otro, varía mucho la tonalidad. Con el segundo puedo manejar la saturación. Por ejemplo, si tengo aquí un color muy llamativo y quiero apagarlo un poco, en vez de mover por acá, puedo bajar directamente la saturación de ese color. Entonces, él va a desplazarse un poco hacia el blanco hasta que al final quede totalmente blanco. Y el último es para la luminosidad, ¿no? Aquí le dicen B, pero para eso, para. Entonces, va del negro al blanco. Va a añadir más negro o blanco, o restar en realidad iluminación, ¿no? Cuando nos desplazamos hacia el negro, lo que hace es restar iluminación y podemos terminar con algo como esto o algo como esto. En realidad, fíjense que cuando muevo uno de estos colores, también se desplaza esto de acá arriba porque están vinculados, ¿no?
simplemente podemos hacer uso de uno o del otro. Ya eso va a depender de lo que estemos haciendo en cada momento, ¿no? Por lo general va a ser RGB, no va a haber mayor problema, ¿no? Volviendo a la interfaz, en todos los parámetros, bueno, vamos a hacer una lista de los parámetros que más se van a utilizar. En el canal difuso, que es este canal de aquí, vamos a encontrar todo lo que tiene que ver solamente con el color del material. Y en estos slots ya no se va a tratar simplemente de un color, sino que yo puedo colocar allí un archivo JPG, por ejemplo, madera, metales, cerámicas, terracotas, cualquier, ¿dónde se consiguen esas texturas? Bueno, de eso sí vamos a hablar en la siguiente sesión. Fue bastante interesante, hay muchas cosas allí que las podemos descargar desde algunos bancos de textura y muy importante cómo se colocan, porque no es simplemente descargar cualquier textura y colocarla aquí, son texturas muy específicas y con un formato bastante específico para que pueda funcionar. En teoría, tú le puedes colocar el archivo que quieras, pero no te va a funcionar correctamente. Entonces, de eso hablamos en la siguiente sesión. El resto de parámetros ya no tienen que ver con, tanto con el color, sino con propiedades físicas de los materiales. Esas propiedades físicas, las más importantes, que tienen que ver con cómo se ve ese material. La primera es reflexión, que es la capacidad de los materiales de reflejar la luz, o sea, o de rebotarla. De allí provienen todo lo que son los brillos de los materiales, eh, o incluso puede llegar a ser tan alto que se convierte en un espejo, por ejemplo, ¿no? Refleja absolutamente toda la luz y de allí los espejos, pero en realidad todos los materiales, incluyendo aquellos que parecieran no tener reflexión, todos tienen algo de esto, ¿no? Así sea mínimo, porque de hecho, si, sin esto no, ni siquiera pudiéramos ver los colores o los materiales o los objetos, porque es precisamente eso lo que vemos, luz rebotada. Dependiendo de este parámetro en específico, se van a ver más o menos brillo, ¿no? Entonces, lo primero que encontramos acá es el reflection color y de momento está en negro. En este motor y en casi todos los motores del mercado, cuando hablamos del color negro, quiere decir que no hay, es como decir cero, ¿no? Y cuando vamos o nos deslizamos hacia el color blanco, sería como decir uno. Un poco, esto trabaja más que todo como de manera digital, cero y uno, ¿no? Uno va a significar el color blanco, cero va a significar el color negro. Aunque aquí yo puedo colocar cualquier otro color, porque aquí me aparecen, pero él trabaja mucho mejor con la escala de grises, desde cero hasta uno, o desde negro hasta blanco, ¿no? Entonces, fíjense en el efecto que me hace cuando yo deslizo esto. Ahorita no tiene ningún reflejo, pero a medida que me desplazo hacia el blanco, ese brillo se va haciendo mayor. Por eso, ya aquí es fácil entender por qué solamente se deben utilizar materiales de V-Ray. ¿Qué pasa si yo coloco los otros materiales? Sí, se va a renderizar, les va a aparecer aquí un material nuevo de V-Ray con la textura que hayamos escogido acá, pero se va a ver muy plástico, muy irrealista. ¿Por qué? Precisamente porque falta configurar ese resto de colores, ¿no? Además que esas texturas son muy limitadas, no cubre prácticamente nada de lo que se puede llegar a hacer en cuanto a texturas, ¿no? Además que está el tema de la creatividad, que todos los días aparecen texturas nuevas y esas texturas tenemos que conseguir una forma de pasarlas correctamente al motor para que nos puedan funcionar en nuestro render. Entonces, si yo coloco aquí uno, el brillo es máximo, ¿no? Sigue manteniéndose eh, el color, pero el brillo es máximo. ¿Qué sucede? Que no todos los brillos son como lo que vemos aquí, así de cortantes. Fíjense que aquí en este punto blanco está súper definido. Eso sería un material muy pulido, como por ejemplo algo
de vidrio, pero que tenga opacidad y que se vea muy, muy brillante, o incluso metal, aunque el metal aquí se trata de otra manera, ya lo vamos a ver. Eh, entonces, ¿qué pasa con aquellos objetos como un acrílico o como una cerámica que no tenga tanta pulitura? ¿Cómo se logran esos efectos, ¿no? Entonces, yo voy a bajar un poco el brillo y ahora voy a trabajar con el segundo parámetro que se llama Reflection Glossiness. Esto es para controlar precisamente eso, la dispersión de la luz cuando rebota, ¿no? Fíjense que aquí la luz está muy directa. Si yo necesito crear materiales con los brillos más difuminados, tengo que utilizar este parámetro. Entonces, aquí, fíjense cómo los brillos se van difuminando, se van convirtiendo o se van mezclando con el color de fondo, hasta llegar incluso a cosas como esta, que pudiera ser una tela o algo así que apenas tenga cierto brillo, ¿no? Entonces, fíjense algo interesantísimo, es que ya con estos dos parámetros, la cantidad tan grande de materiales que podemos crear es prácticamente infinito, porque todo está basado en estos dos parámetros, en el color y en el brillo que tenga ese elemento en particular. Entonces, recuerden que para el brillo debemos jugar con estos dos parámetros, el reflection color y el reflection glossiness. ¿Qué pasa si en el reflection color coloco cualquier otro color? Nada, que estos brillos blancos van a aparecer con el color y esto me genera otro montón de materiales adicionales porque ya aquí se multiplica exponencialmente todo lo que puedo llegar a crear en cuanto a materiales. Entonces, fíjense, por ejemplo, esto sería algo muy parecido a un metal, aunque todavía falta jugar con el parámetro de metalicidad. Yo voy a a llevarlo de nuevo a blanco. Fresnel, esto lo que hace es que el reflejo no sea igual en todas las direcciones. Si yo lo quito, estoy creando un material tipo cromo, o un espejo, por ejemplo, donde todos los reflejos van en todas las direcciones y con eso no podríamos crear toda la cantidad de materiales que hay. Casi siempre vamos a querer que el Fresnel esté activo, a menos de que sea un material de ese tipo, ¿no? Eh, entonces, para la mayoría de materiales lo dejamos activo. Este es un parámetro. Reflection IOR es un parámetro que tiene que ver con las propiedades físicas de los materiales y es el índice de reflexión. Pero en este caso, no, déjame, aquí aparece el índice de refracción. Esto no tiene mucho que ver con el brillo, porque para eso está directamente aquí refraction, el IOR. Nunca he entendido por qué también lo tienen aquí, pero bueno, no hay, en este caso no me va a hacer ningún efecto aquí, aunque pudiera colocarlo directamente por acá, pero él ya tiene un apartado completo para él solo. Ya vamos a ver qué hace esto de refracción, ¿no? Ya lo voy a explicar. Súper importante, el metalness, que es la metalicidad de los materiales. Ahorita está en cero, pero si me voy desplazando hacia uno, fíjense cómo cada vez más va tomando una apariencia de metal hasta llegar a uno que ya es una cosa. Fíjense, es distinto esto a esto totalmente, ¿no? Aquí es algo más como plástico pulido, como cerámicas, como mármol o algo así, y ya aquí se nota por completo que es metálico el objeto. Entonces, fíjense, ya tenemos tres parámetros que me permiten crear prácticamente cualquier material que necesite dentro de una obra. Sin embargo, podemos aumentar esa cantidad de materiales. Y eso lo haríamos con la refracción. La refracción es para aquellos materiales que presenten mm, hasta transparencia o que cambien la dirección de la luz cuando los atraviesan. ¿Cuáles son esos materiales? El vidrio, mientras más claro, obviamente esto se nota más,
pero todos los vidrios tienen refracción. El agua tiene refracción. El agua del mar es distinta a la refracción al agua, por ejemplo, clara, ¿no? Al agua potable. Es distinto. Y funciona exactamente igual que el reflection color. Cuando está en negro, no hay absolutamente nada de refracción y a medida que nos desplazamos hacia los tonos blancos, fíjense cómo se va volviendo más transparente hasta llegar prácticamente a un agua muy pura, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí yo puedo crear toda otra serie o toda otra categoría de materiales, entre ellos los líquidos, las joyas, por ejemplo, el diamante, el rubí, todo ese tipo de cosas también tienen esto. El vidrio, obviamente, una de las cosas más importantes que vamos a hacer con esta es el vidrio y la otra es el agua que lo vamos a usar para la piscina, ¿no? Pero refraction sí depende bastante de este valor, el IOR. ¿Dónde se consiguen esos valores? Bueno, eso es ahorita prácticamente todo se consigue acá en Google. Lo que tenemos que colocar acá y buscar es el IOR de materiales. Se lo colocan así y les aparece muchas listas con muchas cantidades de materiales. Obviamente algunos son irrelevantes para los temas de arquitectura, pero algunos sí nos van a funcionar como el del agua y el del vidrio, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a dejarlo un momentito que cargue. Y cuando estoy compartiendo se pone un poco lenta la conexión. Mm, ok. Fíjense que está incluso está creada para SketchUp, pero es indiferente porque esto es algo que viene de la física, no porque SketchUp lo diga que es así, ¿no? Y esto son cosas que ya están probadas y determinadas. Entonces, por acá tenemos el índice de refracción IOR, es exactamente lo mismo que conseguimos aquí. Índice IOR. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El nombre del material. Obviamente, por ejemplo, el aire es uno de los que no nos importa mucho, pero bueno, aquí está el índice. ¿Por qué? Porque no vamos a renderizar aire, ¿no? El aire ya se controla aquí a través de un parámetro que se llama, por ejemplo, ozono, que con eso podemos variar un poco la densidad de la atmósfera si quisiéramos, ¿no? Pero eso muy rara vez va a ser necesario. Aquí tenemos el del alcohol, ámbar, agua marina, el diamante, bastante alto. Busquemos el de, por ejemplo, agua, que es 1333. Y el del cristal, 151. Es el mismo que el del vidrio. Entonces, este valor, voy a tomar este, 1333, que es el del agua. Hay que colocarlo acá, 1,333. Y ese sería el valor del agua como tal, ¿no? Aparte de eso, hay otros parámetros por allí que tocar, como este que se llama fog color. Fog en inglés es niebla, pero no, o sea, no entiendo por qué utilizan ese valor, porque en realidad es como un color o una cierta tonalidad que va a tener las transparencias como pasa con el agua, que suele ser azulado, dependiendo obviamente de la calidad de ese líquido. En los vidrios, dependiendo de las impurezas que tenga el vidrio, puede ser verde, puede ser azulado o cualquier otro dependiendo de lo que de la construcción propia de ese vidrio, ¿no? Y se nota más que nada por los bordes del vidrio como tal. Entonces, ese parámetro lo podemos controlar aquí, pero no con un valor, sino con un color, ¿no? Entonces, coloquemos acá. Supongamos que yo quiero que sea de una tonalidad verde y un tanto oscura. Vamos a llevarlo.
Pero fíjense lo que ocurre. Si yo exagero demasiado con este color, lo que tengo es un vidrio tintado. Y yo lo que quiero es que apenas se noten tanto esas impurezas. Entonces, en ese caso, lo que tengo es que acercarme lo más posible al blanco, pero sin llegar a ser blanco, porque si no pierde toda esa gama de colores, ¿no? Entonces, fíjense que ya por acá, lo voy a dejar un poquito exagerado para que en la pantalla se note. Fíjense, por aquí se ve claro, pero por los bordes parece bastante vidrio. Eso es lo que buscamos, ¿no? Crear eso. Ahora, sé que en un principio esto puede ser un tanto abrumador porque son demasiados parámetros, demasiadas cosas que entender, pero tenemos una gran ventaja que es la biblioteca, que como no la tengo acá visible, eh, no se las puedo mostrar, pero los materiales que aparecen aquí ya son un buen ejemplo de cómo se crea cada uno de los materiales, porque están creados bastante bien para eso precisamente, para que nos sirvan de guía. Entonces, en esa biblioteca hay ladrillos, hay vidrios, hay cerámicas, hay metales, y cada uno de ellos va a tener parámetros distintos. Y esos son los que deberíamos usar como base en caso tal de que necesitemos algún material de ese tipo que ya esté creado en la biblioteca. Por ejemplo, con los metales pasa de que ya la mayoría de metales que podamos llegar a utilizar están creados en esa biblioteca, pero con los ladrillos no, ni con el mármol, ni con la madera, por lo mismo que había dicho en un principio de que hay mucha creatividad y todos los días aparecen patrones nuevos de ese tipo, ¿no? Ni hablar cuando son suelos, por ejemplo, de vinil, que ya esos son impresos o estampados o cualquier cantidad de técnicas que hay para eso. Entonces, eh, se crean mucha cantidad de materiales. Lo ideal es que tengamos una biblioteca propia, aparte de la biblioteca que que ya va a venir aquí, ya va a aparecer aquí, ¿no? ¿Dónde se crea esa biblioteca? Justamente en estos botones que nos falta por hablar de ellos. Entonces, aquí yo puedo guardar Save Access to File. Y entonces, cada material que yo quiera guardar, no solamente los materiales, hay otras cosas allí adicionales que yo puedo guardar aparte para reutilizarlas, pero las principales son los materiales. Esos materiales yo los puedo guardar en una carpeta dentro de mi disco duro y acceder a ellos en cualquier momento que lo necesite desde aquí. Importar access. También lo puedo borrar, pero eso no borra el asset que yo tenga guardado en el disco duro. Solo lo borraría de aquí, de esta zona, ¿no? Siempre va a estar allí guardado en el disco duro. A menos, obviamente, de que lo borre yo manualmente del disco. Pero lo guardaría aquí y lo iniciaría aquí. Y cuando ya tengo una carpeta con suficientes archivos, puedo venir acá y añado esa carpeta a mi proyecto. No se añade a todos los proyectos, o sea, cada vez que yo abra un proyecto no se va a abrir esa carpeta, pero sí puedo abrirla cada vez que la necesite desde acá. Lo que quiero es ver así, ningún, ahí pasó algo que no lo ubico. Ok, entonces, por acá vamos a tener en este panel central, voy a cerrar esto. En este panel central vamos a tener todos los objetos que hemos ido creando, ¿no? A medida que yo vaya agregando materiales, van a ir apareciendo aquí. Obviamente, el trabajo es colocarle a cada uno su nombre correspondiente, ¿no? Y respetando un poco para que, o sea, de qué trata cada material para que lo podamos rescatar rápidamente en caso tal de que lo necesitemos, ¿no? O sea, por ejemplo, para una madera, bueno, déjenme ver si tengo acá, no, no tengo maderas. Bueno, eso de todas maneras, de eso vamos a hablar en la sesión siguiente, ¿no? Ok, hay otro valor que no hemos visto
porque si son observadores, se notarán que los objetos no son todos planos. Obviamente un piso suele ser muy plano, una pared suele ser muy plano, pero hay otra gran cantidad de materiales que tiene un relieve. Entonces, ese relieve se maneja desde este parámetro boom. Pero como es un poco más complejo de lo que aparece aquí en este momento, lo explico cuando vuelva la siguiente sesión a hablar de los materiales, que ahí sí me voy a explayar en todo, en la colocación de texturas, la configuración de cada uno de ellos y también en mostrarle un poco la biblioteca para que les sirva de guía, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es precisamente pasar a la configuración propia del motor, porque hasta ahora de lo que hemos hablado es de los materiales. Luego veremos también cómo estos materiales se le colocan a cada objeto, a cada superficie, y cómo se configura la disposición de la textura sobre el material, ¿no? Sobre la superficie. Cómo se coloca ese material sobre cada superficie. Em, pero solo por el ejemplo, bueno, no, porque todo debe llevar un material virrey. Ya vamos a ver un primer render. Aquí, en este botón Setting, es en donde yo voy a configurar mi render. Hay muchísimos parámetros que yo traté de explicar la inmensa mayoría de ellos en los videos, pero les recalco algo. Ustedes deben conocerlos, pero no los van a utilizar a diario, porque la idea de este motor de render es que ya tú hagas una primera configuración y luego simplemente renderices, no que tengas que estar configurándolo como suele pasar con los motores de render de otros programas que no vienen tan bien configurados como este. Este viene bastante bien configurado en todos sus parámetros y son pocos los detalles que tienen para poder comenzar a renderizar. Si yo hago un render en este momento, ya vamos a ver qué ocurre. El render se inicia aquí en este botón, se llama Render Win V-Ray. Él dispone aquí de una flechita y tiene otros iconos dentro de él que se despliegan. Tenemos que tener cuidado con estos iconos porque algunos hacen cosas que pueden llegar a incluso dañar la máquina, ¿no? Si es una máquina que no cuenta con los recursos suficientes, ya lo voy a explicar por qué. Siempre debemos tratar de utilizar el que parece una tetera sin ningún tipo de adornos ni nada por el estilo, ¿no? Ese es el que nos va a servir. ¿Por qué? Porque él hace un solo render. Termina ese render y espera la siguiente orden que tú le digas, que puede ser o hacer otro render o guardar la imagen, eh, la imagen que hemos creado. Pero, ¿qué pasa con el siguiente? Este se llama Render Win V-Ray Interactive. Este es el que yo digo que es bastante complicado para las máquinas porque él va a estar haciendo cálculos en tiempo o tratando de hacer los cálculos en tiempo real. Si tu máquina no tiene una buena tarjeta de video, aquí es donde yo hago la advertencia de que la puede llegar a dañar en algún momento porque va a estar sobreexigiendo, ¿no? Un poco esa tarjeta de video y también el procesador, porque siempre cualquier cosa que yo haga, mueva la cámara, si muevo la cámara, va a volver a renderizar. Y aquí se mueve la cámara por cualquier cosa. O sea, cada rato se mueve la cámara. Si coloco un material nuevo, si cambio la configuración de una luz, cualquier cosa, si cambio un material, él va a estar continuamente renderizando. Entonces debemos evitar que es como una tetera con una manito para los renders comunes, ¿no? Eso, si tenemos, como les digo, una buena máquina, bueno, se puede llegar a usar y no va a ocurrir nada, pero tengamos cuidado con ese botón. El segundo en esta lista es para renderizar, pero esto requiere que estés suscrito a Chaos Cloud, que es una nube en donde tú subes el archivo y ella se encarga de renderizar. Ya no importaría tanto tu máquina para hacer el trabajo de render, pero eso requiere de una suscripción adicional al programa. Ok, de resto, siempre vamos a renderizar con esto. Y el resultado del render lo vamos a ver aquí en esta pantalla que se llama Frame Buffer. Entonces voy a hacer un primer render. Voy a encuadrar un poco aquí mi imagen.
y este sería el resultado. Obviamente le va a decir, bueno, pero ¿qué es esto? Esto no es... ¿Qué es lo que ocurre acá? En primer lugar, ok, si hubo un pequeño corte ahí, voy, por si no están escuchando, háganmelo saber. Ok, volviendo al motor, ahora ya activo el Material Overdrive, voy a hacer el render y fíjense que ahora sí se entiende todo, o sea, o por lo menos se entiende las partes de la que está compuesta la estructura, la sombra está funcionando bien y todo está funcionando bien. Esto tiene una advertencia y es la siguiente, que si se me olvida quitarlo, yo puedo empezar a colocar materiales, hago el render y va a salir con el color que aparezca acá. Suele ser el gris, a menos de que lo cambie, suele ser ese gris. Entonces, esa es una de las cosas que a tener en cuenta. ¿Es necesario utilizar esto? No. Esto lo usan ustedes si quieren hacerlo, ¿no? Porque ya entienden que todo, si lo hago así, otra vez, fíjense lo que ocurre, es precisamente por eso. Necesitamos que tenga todo materiales del tipo virrey para que funcione. Si no, no les va a funcionar. Ok. ¿Qué otro parámetro es importante aquí? Bueno, hay muchos, pero vamos a, porque quiero dejar un tiempito para que, para hablar con Yamira Ramírez, a ver si pudo abrir el archivo, porque no me ha dicho si lo pudo abrir o no. Pero bueno, voy a dejar un tiempito para que me digas, ¿no? Si pudiste o no. Ok, tenemos este llamado quality. Este parámetro es uno de los más importantes porque va a determinar la cantidad de ruido que va a soportar mi render, ¿no? Entonces, si yo me desplazo hacia low, el ruido va a ser mucho. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que va a ser muy rápido, pero la calidad del render va a ser baja. Voy a activar un momento el Material Overdrive. Ok. No puedo, le pedí a María Victoria me lo pasara guardado en 2000. Ah, ok, es por la versión. Ok, bueno, si pudiste, no hay problema. Ok, volvamos acá. Low. Entonces, si renderizo en low, el render va a salir muy rápido, pero no va a tener la calidad suficiente. Cuando se lo muestre a una persona, típico que te dicen está pixelado. No, no está pixelado. Es que cuando se creó, está en muy baja resolución. Entonces, o tiene mucho ruido, en realidad es la palabra, ¿no? Porque no hace todos los cálculos del rebote de luz en cada superficie de manera suficiente para que no se vea ese ruido. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? ¿Por qué lo puedo renderizar en tan baja calidad? Precisamente por los tiempos, porque yo puedo utilizar Low para hacer todas mis pruebas, colocar materiales, probar materiales, cambiar texturas, hacer todo lo que yo quiera sin tener que cambiar. Fíjense que ya aquí me dice Finish. Y una vez que ya yo tenga todo correctamente seteado, la luz, los materiales, los modelos, si quiero cambiarle algo, entonces ya lo puedo subir a High o High Plus, que bueno, tarda lo suyo si es un proyecto
incluso mediano, que ya tenga sus muebles, sus cosas, sus adornos, suele tardar. Pero para eso tenemos el Medium Plus o el Medium, este Medium. Con esto ya yo puedo decir que es un buen render, incluso con este. También hay que ver otra cosa, que aquí se nota mucho, si me acerco, se nota, ¿no? Pero este ruido aún no ha terminado, bien, pues está, ok. Cuando diga aquí finish, ahí finish. Fíjense que si me acerco, se nota el ruido. Ese ruido es tolerable cuando tenemos texturas, porque las texturas propiamente dichas también tienen una especie de ruido todas, e incluso es necesario para que se vean realistas, porque una textura que sea totalmente lisa es bastante, por ejemplo, una pared, si usted se acerca a una pared, toda pared, por muy bien frisada que esté, tiene cierto ruido, ¿no? Entonces, no es que vaya a ser algo que perjudique demasiado el render. Pero si quiero eliminar ese efecto lo más posible, bueno, simplemente lo subo a high y hago mi render. El siguiente parámetro, súper importante, todos estos parámetros, por cierto, están explicados en los videos de la plataforma, entonces no hay ningún problema con ellos, pero por lo menos los que ustedes ya necesitan para comenzar a trabajar. Otra cosa importantísima es el tamaño propio de la imagen. Eso lo vamos a conseguir aquí en Render Output. Entonces, lo primero que veo es esto que dice Safe Frame, o sea, cuadro seguro. ¿Qué son estas franjas que veo aquí? Esas franjas dependen del tamaño de mi imagen, de la proporción que tenga, y todo lo que esté tapado por esa franja no se va a renderizar. Solamente se va a renderizar lo que esté aquí en el viewport, en esta parte clara. Lo que esté, por ejemplo, como esto aquí, ya esta parte aquí no saldría, se cortaría la imagen aquí. Para eso es ese same frame, ¿no? Ok. Y el siguiente parámetro sí me va a dar, si yo lo quito, no lo voy a poder ver, pero tampoco voy a saber exactamente la proporción de mi imagen. Entonces es importante tenerlo activo cuando ya esté haciendo, para las pruebas no hace tanta falta, tampoco es que añada o quite memoria al renderizado, es simplemente para eso, para determinar el área segura de renderizado. Entonces lo puedo tener inactivo. Yo casi siempre lo tengo activo porque me gusta, pero aquí súper importante el tamaño de la imagen y el ancho, en cuanto a ancho y alto de la imagen. Esto es en píxeles. Píxel es la unidad mínima de imagen digital, ¿no? Imaginen si alguna vez vieron en educación artística puntillismo, en realidad todas las imágenes en la computación o digitales del teléfono se crean a través de estos puntos. Esos puntos, yo creo que es un término bastante conocido, el término de píxel, ¿no? Y eso se cambia a través de estos parámetros. ¿Esto qué quiere decir? Que mi imagen de ancho tiene 1920 y de alto tiene 1080 píxeles. ¿Por qué ese tamaño? Porque ya ahí se considera HD o High Definition o alta definición ahorita. Hay parámetros mucho más altos, pero ya con este se ve todo correctamente, ¿no? Todo eso también va a depender de este otro parámetro, el aspect ratio. ¿Qué significa ese 16 noveno? Que por 16 píxeles de ancho van a haber 9 de alto. Lo mismo con el 1, aquí quiere decir exactamente eso, que va a tener por cada píxel de ancho va a tener uno de alto y así con todos los demás. También puedo liberarme de todo eso y decirle que yo quiero un parámetro propio o un tamaño propio. ¿Por qué aparecen esos? Precisamente por eso, porque este va a encajar bien en prácticamente cualquier pantalla, exceptuando ya las 4K. Obviamente, si yo coloco esta imagen a full pantalla en una pantalla 4K se va a ver súper pixelado, pero en las pantallas normales, incluso de Mac,
va a funcionar bien este. En realidad, yo lo que va a depender un poco de para qué voy a utilizar la imagen, ¿no? Si yo lo que quiero es mandárselo rápidamente a un cliente, bueno, puedo utilizar esto. Pero si esa imagen va a llevar postprocesado, lo vamos a pasar por Photoshop, por Illustrator, para agregar algún elemento adicional. Es importante que esa imagen sea mucho más grande para trabajar cómodamente en Photoshop. ¿Cuánto? No importa, porque luego en Photoshop ustedes la pueden llevar al tamaño final. Obviamente requieren saber Photoshop para eso, pero es algo bastante sencillo, tampoco es que es algo que no se puede aprender en un momento. Por lo menos recortar la imagen y cambiarla de tamaño. Yo creo que la mayoría de los que estamos en esto en algún momento nos ha tocado utilizar Photoshop para justamente eso, para recortar una imagen o cambiarla de tamaño, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en un principio? Esto puede ser pequeño, 480. Si lo mantengo en una proporción 16 novenos, él automáticamente va a cambiar el otro parámetro a 270. Y la ventaja de esto es que también voy a renderizar más pequeño, pero es suficiente para ver, para trabajar en un principio, ¿no? Para ver las generalidades de mis materiales, si están bien colocados, si se ven bien. Y luego lo llevo de nuevo por lo menos a 1920. Por cierto, las imágenes que ustedes van a crear, aunque de eso vamos a hablar en la siguiente sesión también, van a ser en este formato, 1920 por 1080. Ok, hay otro montón de cosas aquí que no las voy a explicar, están en la plataforma. Mm, muy importante tener este activo. Global Illumination ya viene, antes venía desactivado, entonces había que buscarlo. No, ya ahorita viene activo siempre porque hace algo muy importante. Fíjense cómo se ve la imagen aquí. Y ahora voy a sacar uno sin esto activo. Bien. ¿Por qué ocurre esto? Porque no tiene la iluminación global. Aquí lo único que estoy viendo, de hecho los render antes eran así, tal cual los ven aquí, los de 3D Max, los de cualquiera de esos programas eran así y había que colocarle luces adicionales para simular un poco la atmósfera, ¿no? Para que esas sombras no se vean tan cortantes y tan duras, ¿no? Em, ya no hace falta, precisamente porque ya está, para eso está el parámetro Global Illumination. Esto lo que simula es una cúpula muy parecida, funciona como, un poco como el cielo, donde se refleja la luz y la atmósfera también, y genera toda esa serie de rebotes de luz. Importante por eso tenerlo o revisarlo que esté activo. No se preocupe mucho por él porque ya está activa. Bueno, entonces vamos a ir parando la sesión. Oye, oye, yo creo que ustedes no me están viendo, ¿verdad? Bueno, dejé de compartir. Voy a compartir. Em, bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, cualquier cosa, recuerden, estamos a la orden ahí en la plataforma para ayudarlos con lo que necesiten. Ahorita estoy dictando unos cursos en la mañana, entonces si envían la pregunta en la mañana, yo la reviso después de la 1 de la tarde, por si acaso hay ahí algún retraso, ¿no? Pero voy a tratar de estarlo revisando siempre porque ya es un poco más compleja. Hay que atajar cualquier cosa cualquier error por allí temprano para que tengan tiempo suficiente de colocar sus materiales correctamente, de terminar de modelar el plano, cualquier cosa que les falte aún por allí. Pues recuerden, este miércoles, desde esta semana, tienen la entrega antes de las 10 de la mañana de la escena sin colocarle materiales, ojo. La van a enviar tal cual eh, se presenta en SketchUp. No tienen que colocarle colores, no tienen que colocarle materiales ni nada. Eso lo que vamos a hacer en la siguiente semana. Entonces, bueno, aclarado ese punto y resuelto el problemita que había con Yamira. Entonces, bueno.
cualquier cosa, estamos a la orden en la plataforma. Me voy despidiendo y nos estamos viendo el jueves a la misma hora. Recomiendo bastante ver esa clase porque allí vamos a hablar más en vivo, pueden hacer preguntas, pueden interactuar un poco sobre los materiales y porque hay mucho, mucho de qué hablar allí con respecto a los materiales. ¿Cuándo está la grabación para verla nuevamente? Mañana en la mañana. Muchas veces la suben el mismo día, pero como ya no estamos en hora de oficina, mañana la suben completo, ¿no? Suben esto. De todas maneras, les recuerdo, vean los videos de forma, eso es lo más importante, porque allí es donde está. Entonces la imagen se va a presentar como está en la pantalla. No, ustedes no me van a enviar imágenes ahorita. Lo que me van a enviar es el archivo de SketchUp porque yo necesito revisar allí las medidas y todo. En la imagen no puedo revisar esas medidas. Tienen que enviar el archivo de Sketch, eso está especificado en las instrucciones. Lo voy a revisar a ver. Pero debe estar allí. Ese archivo no lo pueden subir directamente, eso también está explicado en el manual de para subir las actividades, no lo pueden subir directamente, tienen que guardarlo en un zip. Las imágenes sí las van a poder subir directamente, pero debemos colocarle medidas, no, las medidas las tomo yo aquí. En todo caso, las medidas son las que están en el plano. Si siguieron el plano, no debe haber problema. Yo digo que si veo algo que me parezca extraño, porque ya he visto ese ejercicio varias veces, ya sé si algo está, lo hicieron no siguiendo el plano, sino lo hicieron un poco libremente. Ahí es importante seguir el plano porque casi siempre nos vamos a guiar por un plano, a menos de que estemos diseñando directamente en SketchUp, que también se puede, ¿no? Puede diseñar directamente, pero no hay que colocar acabados. Para la primera parte no, los acabados los colocamos para la semana siguiente, no para esta. O sea, el miércoles lo que me van a subir es el archivo tal cual en blanco, sin colocarle nada. Si ustedes lo quieren hacer para ustedes, para saber, bueno, lo pueden ir practicando. Pero el que me van a enviar a mí es limpio, en blanco, clean, sin nada. Ok. Yami, ya te respondí, entendido. Ok, listo. Bueno, chicos, entonces cualquier pregunta me la hacen a través de la plataforma. Estamos hablando el día jueves, entonces que tengan una feliz semana. Me voy despidiendo. Hasta entonces.